Continuando con el programa, invito al profesor Alejandro Bancalari, quien es director del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, es un permanente colaborador de esta semana y se referirá hoy día a los orígenes de las bibliotecas privadas en la Roma republicana. Bien, buenos días. Dos advertencias. En primer lugar, esta ponencia sobre las bibliotecas privadas en la Roma republicana tienen un sentido que, pensando en el tema que podríamos conversar hoy día, esta mañana, en conmemoración de los 40 años de la Semana de Estudios Romanos, elegí este tema justamente pensando en la figura de don Héctor Herrera Caja. Tiempo atrás le conversé al profesor Raúl Bonocore en el sentido de qué tema poder desarrollar y de alguna manera, a través de las palabras que yo quiero ir señalando hoy día, está reflejada en cierta medida lo que es la figura y particularmente la biblioteca privada que todavía conserva en su casa en la casa del profesor Héctor Herrera. Y en segunda instancia, lo que me interesa en el fondo tratar de señalar es cómo estas bibliotecas privadas que nacen en época republicana, finalmente lo que interesa que terminen siendo bibliotecas públicas. Si la biblioteca está centrada solamente en una o en dos o en tres familias, lo que interesa finalmente es cómo se convierten en bibliotecas para toda la comunidad de finales de la República y comienzos del Imperio. Particularmente estudiaremos por qué en el arco de tiempo entre la República tardía y el inicio del Principado se evidenció un nuevo emerger en la historia del libro, de su circulación y en la difusión de la cultura escrita. En el mundo romano, la génesis, evolución y maduración de las bibliotecas presenta una fuerte relación con la vida cultural griega, pero también posee una impronta y recorrido propio. ¿Cuáles serían estas formas combinadas del origen y desarrollo del libro y sus consecuentes bibliotecas privadas en la República Romana? No quisiera, obviamente, entrar en las diversas definiciones, las diversas acepciones de qué se entiende por biblioteca, qué categorizaciones, qué tipologías podemos encontrar, porque obviamente hay una infinidad de estudios y de formas de cómo poder concebir y entender la biblioteca. Por eso que me quiero centrar esencialmente en lo que son las bibliotecas privadas. Extrañamente, la lengua latina no tuvo un vocablo para indicar biblioteca. Este término es de origen griego, dividido en biblión, papiro o pergamino, y en teque, depósito. Literalmente, lugar donde se guardan libros, pero originalmente significaba repisa, estante, armario, librero. De ahí el nombre del edificio mismo que almacena los textos y a las personas que trabajan al interior de estos centros. Ahora bien, las ilustres familias romanas tuvieron archivos familiares escritos y gestas de sus miembros, conservados en las salas especiales llamadas tablinum. Evidentemente, estos archivos privados serán la base para constituir futuras colecciones de libros. Examinemos a continuación los diversos ambientes en la génesis de las bibliotecas privadas desde la época republicana. Yo en este cuadro, estudiando cómo nace, cómo se desarrolla, cuál es la evolución en realidad de la biblioteca, he tratado, pensando esencialmente en poder ser claro, en diferenciar cuatro grandes contextos, cuatro grandes ambientes, cuatro grandes formas de cómo surge esta biblioteca privada, que finalmente, como repito, se hace pública, pero que se dan en forma paralela, se dan en forma simultánea. En primer lugar, lo que yo llamaría, en estos cuatro contextos, es lo que yo llamaría el ambiente privado, jurídico y religioso. De acuerdo con la tradición literaria transmitida por el analista Casio Mina, la noticia del descubrimiento en un campo del Gianicolo en el 181, todas las fechas, por favor, son antes de Cristo, así que voy a obviar el antes de Cristo, en el 181, de los llamados libros de Numa, correspondería a los primeros testimonios de un conjunto de escritos oficiales y sagrados. De acuerdo a las fuentes, estos volúminas, libros en forma de rollo, de papiro, envueltos en hojas de cedro, contenían en lengua griega aspectos filosóficos doctrinales y la parte latina exhibía la información jurídica. La interrogante que surge inmediatamente
es cómo pudieron sobrevivir bajo tierra estos rollos de papiro por más de 5 siglos. Para entender esta situación debemos escudriñar en la vida de la Roma arcaica, en su carácter privado y rígido de la casta de los pontífices que detentaban el saber fundamental, redactando finalmente los anales pontíficos. Este cuerpo sacerdotal e influyente y con hegemonía cultural creará bajo la protección de Numa, el mismo rey Numa Pompilia, que ayer justamente la profesora Amé nos hablaba en torno de los sabinos, los primeros escritos oficiales y sagrados. Estos libros fundamentales, pocos y secretos, en un ambiente de derecho privado, de transmisión oral y cerrada, serán divulgados y publicitados hacia la mitad del siglo III, gracias a la innovación realizada por el plebeyo Coruncanio al presentar a la comunidad los escritos arcanos, ahora de conocimiento público, autentificados y oficiales. Así, los denominados libros de Numa, textos religiosos, jurídicos, históricos, en fin, estatales, oscilaron desde un carácter privado para transformarse finalmente en la República Media en públicos y como fuente para los escritos posteriores. Los rollos de papiro, ahí ustedes pueden ver en la inicial una reconstrucción que se encuentra actualmente en el Museo de la Civiltà Romana, de la civilización romana, posiblemente una reconstrucción de cómo eran estas bibliotecas privadas de esta familia relevante, como vamos a ver, en los siglos III, II, hasta el siglo I antes de Cristo. De alguna manera, en un fresco pompeyano, los diversos materiales de la cultura escrita que van viendo desde los rollos, la caja que contiene los rollos, las tabletas de albata, donde se va colocando justamente las escrituras de los anales pontíficos, de alguna manera va demostrando estos diversos materiales de la cultura escrita. Así los denominados libros de Numa, textos religiosos, jurídicos y filosóficos, en fin, estatales, oscilaron desde un carácter privado para transformarse finalmente en la República Media en públicos y como fuente para los escritos posteriores. Los rollos de papiro que conservan estos documentos se mezclaron con la confusa tradición analística escrita esencialmente en tablillas, manteniendo por siglos noticias, sucesos y eventos englobados en una memoria relativa a la infancia de Roma. Es a partir de este cuadro que nacen en los primeros intentos privados para almacenar libros de interés ciudadano. Lo que veíamos anteriormente, piensen ustedes, son los frescos que se contienen en Pompeya. Si bien es cierto que estos frescos corresponden al siglo I antes de Cristo y también al siglo I después de Cristo, pero que va representando en diversas medidas los materiales que se estaban utilizando en ese momento para la confección de estos textos. Una mención aparte y menos conocida al interior del ambiente sacro, jurídico, privado y arcaico lo constituyen los libros plegados en forma de acordeón, como se puede ver en esta imagen, el sarcófago etrusco de Cerveteri, que son libros confeccionados en tela de lino, llamados libri lintei. Estos escritos eran realizados por los magistrados y pontífices, conteniendo efemérides, noticias ceremoniales, religiosas y prodigios. Por cierto, no han sobrevivido ejemplares de los libros de lino romano, sin embargo, un texto litúrgico todavía conservado, afortunadamente en lengua etrusca, es el denominado Liber Linteu de Zagreb, que afortunadamente se encontró ya hace bastante tiempo en Zagreb, en la capital de Croacia, que fue envuelto, una momia egipcia, fue envuelto con este famoso tela de lino de 3,5 metros que contenía estos primeros escritos justamente en lengua etrusca. Lo más probable que los libri lintei hayan sido absorbidos en los anales pontificum, otros depositados, perdidos en los templos y en casas privadas. Esto es lo que correspondería entonces al primer ambiente, este ambiente netamente sagrado, netamente jurídico, y ahora entramos a un segundo ambiente que corresponde al ambiente helenístico y de las traducciones. Las colonias griegas en el sur de Italia fueron además un esencial agente cultural, exportando a la península la rica tradición de la literatura helénica. Las familias aristocráticas de la Magna Grecia,
ayer justamente el profesor Marshall nos habló sobre lo que fue la importancia de esta magna herencia, a partir del siglo IV contaban en sus casas con colecciones de volúminas de papiro. De hecho, un ciudadano romano interesado por un determinado texto, en Roma en aquella época no existían libreros, debía enviar, comilla, un mensajero a las ciudades del sur de Italia para comprar o conseguir él o los libros que necesitaba. A partir de este contexto nacen, a su vez, parte de las traducciones e interpretaciones de la prolífica literatura griega al latín. Entre mediados y finales del siglo III, Livio Andrónico, esclavo emancipado de Tarento, tradujo un sinnúmero de textos, la Odisea, tragedia y comedias griegas. Lamentablemente no se ha conservado ninguna de sus obras, pero el recuerdo y el respeto hacia ellas permaneció por mucho tiempo. Será con Plauto, por la misma época, quien tuvo el mérito de ser el primer autor latino cuyas obras se han preservado. El problema siguiente es saber quiénes leían estos rollos, cómo circulaban, quiénes los tenían y podían comprarlos, siendo escasos y costosos. En el fondo, cómo va formándose un pequeño pero selecto grupo y colección de libros, patrimonio en ese momento de una aristocracia culta y dirigente y de los representantes o productores de las obras teatrales griegas y latinas. Respecto de la aristocracia y de la élite dirigente, los testimonios se concentran en el denominado Círculo de los Escipiones. El mismo Polibio afirma que los vínculos de amistad con Escipión Emiliano y Emilio Paulo surgen debido, comillas, a los préstamos de libros y a las conversaciones suscitadas por aquellos préstamos, cierre comillas. Prácticamente en el siglo II a.C., cuando en Roma se habla de libros, estos siempre son griegos. Existe ya una entusiasta adopción de la cultura helénica representada por el deseo creciente en la adquisición y comercialización de textos de este origen. Los escipiones promovieron un programa cultural de inspiración griega y por ello que aculturación significaba helenizarse, el llevar y adherirse a la cultura griega. De alguna manera, esta fotografía que hemos colocado de la tumba de los escipiones tiene el sentido, en realidad, de tratar de simbolizar cómo esta tumba que se encuentra en la Vía Apia, al inicio de la Vía Apia, que conecta claramente Roma con Bari Brindisi, que es la conexión hacia Grecia, hacia el oriente, tiene simbólicamente también ese significado. Cómo los escipiones abren esta idea de ir helenizándose, de mirar hacia el oriente, y de alguna manera simbólicamente la vía va a ir representando esta idea. Tercer ambiente. El ambiente, yo diría ya clave, donde comienzan a concentrarse simultáneamente estas bibliotecas privadas, que sería en un ambiente de conquista como botín de guerra. La política expansionista de Roma en el Mediterráneo oriental fue un factor decisivo en el origen de las bibliotecas privadas. Esto trajo consigo un interés por coleccionar obras literarias y de comercio de libros, asociado con la difusión y adopción por parte de la cultura griega. Paolo Fedeli considera que estos aspectos verifican un hecho original, donde la nueva nobilita es portadora, comillas, de un verdadero y propio programa cultural, cierre comillas, habla de un verdadero y propio programa cultural, basado sobre la base de un sistema de ideas, proveyendo el modelo de comportamiento y fundado sobre las virtudes de sus progenitores. El círculo de los escipiones, como lo señalamos, representa mayormente esta nueva generación de cultura aristocrática. De esta forma, entre los años 168 y 70, se verifican las tres primeras bibliotecas privadas de los grandes y victoriosos generales del Oriente que transportaban colecciones completas de libros como botines de guerra. La primera de ellas es la biblioteca de Perseo, rey de Macedonia y derrotado en Pydna en el 168 por Lucio Emilio Paulo. Según Plutarco, los hijos del general, entre ellos Escipión Emiliano, fueron ávidos lectores, permitiéndoles llevar consigo los textos del rey vencido. Este exemplum será seguido por otros insignes generales encargados de transportar a Roma enteras bibliotecas como trofeos de guerra. En cierta medida era la apertura y adhesión a la cultura griega y a los nuevos horizontes que
que ofrecía la Humanita. El segundo caso transmitido por La Fuente corresponde a la conquista de Atenas en el 86 por parte de Sila. El botín fue grande, pues trajo consigo la biblioteca de Apelicón de Teos, entidad que contenía obras de Aristóteles y de su discípulo Teofrasto. La rica biblioteca de Apelicón fue transferida a la villa de Sila, en Cuma. Después de la muerte de este, la colección pasó a su propio hijo, Fausto, quien mostró poco interés por ella. Así, un sabio de origen griego llamado Tiranión fue autorizado a organizar y mantener la biblioteca del hijo del dictador. El tercer botín de guerra en calidad de colección de libros lo constituye Lucio Licinio Lúculo en la campaña del 71-70 contra Mitrídates, llevando consigo la enorme biblioteca del rey del Ponto Euxino. La biblioteca de Lúculo, que leía a todas horas en el ejército, Póntica Praeda, se conservó en su villa de Túsculo, convirtiéndose en un centro de sabios e intelectuales y particularmente, según Plutarco, fue el lugar donde los doctos griegos se reunían en Roma, pero también romanos. Lúculo, de alguna manera, construyó su biblioteca colocándola a disposición de sus amigos e intelectuales. En escala inferior y en ciertos espacios reproducía el célebre Centro Cultural de Alejandría como el modelo, el nexo museo, jardines, biblioteca. Esto es muy interesante, creo, porque en realidad el gran modelo de las bibliotecas antiguas, de la biblioteca helenística, va a ser justamente la biblioteca de Alejandría. Hay un excelente texto, libro de Luciano Cánfora, La biblioteca comparsa, la biblioteca desconocida, donde ha tratado de todos los medios de autentificar lo que fue esta biblioteca y la importancia que tuvo la biblioteca en el mundo helenístico y cómo va a ir siendo tomada como ejemplo. Una biblioteca que en todo momento llegó a ser completa porque contenía la mayor cantidad posible de rollos en aquella época, fue muy racional porque tenía un sistema de catalogación también y fue al mismo tiempo pública, ya en aquella época, porque estaba abierta a todos los ciudadanos. Según podemos inferir de Plutarco, ya en esta época, en el 70 a.C., posiblemente la biblioteca de Lúculo es una biblioteca que, si bien es cierto, primero estaba abierta a los amigos de él, pero con el tiempo se abre para tener esta función ya mucho más pública. Con anterioridad al testimonio de Plutarco, resaltando la biblioteca de Lúculo como imponente, variada en obras filosóficas griegas y de fácil consulta e incluso de préstamos, está confirmada por la noticia transmitida por Cicerón. Este imagina y recrea una conversación con Catón el Uticense en la villa de Lúculo, en Túsculo, en presencia de Lúculo Junior. Al llegar Cicerón a la biblioteca, se encuentra con Catón, quien está sentado y sumergido entre los rollos de los filósofos. Conversan entre ellos y Catón le pregunta: ¿qué buscas entre tantos libros? Respondiendo Cicerón que ha venido a tomar prestado los comentarios de Aristóteles. Un último dato del que poco sabemos es que con posterioridad a la guerra definitiva 66-62 contra Mitrídates y la organización de los dominios romanos en el Próximo Oriente a cargo de Pompeyo, en la celebración de este acontecimiento se expuso otra parte de la biblioteca del rey. Así, Pompeyo Magno, en su procesión y desfile triunfal del año 61, como conquistador del mundo, exhibió, entre otros objetos, la colección especializada de tratados médicos del rey Mitrídates. Según Plinio, fue tanta la impresión de Pompeyo por estos libros que ordenó a uno de sus esclavos educados que asumiera la tarea de traducirlo todo al latín. En fin, a los pocos años, los libros conseguidos como conquista y trofeos de guerra, conservados en las domus o vilas de Emilio Paulo, Sila y Lúculo, se convierten en relevantes bibliotecas privadas de la tarda República. El último punto, el cuarto, en relación directa con estos cuatro aspectos o contextos que están dándose simultáneamente, repito, hacia finales de la República, o llamándolo tardía República, es el ambiente
de los intelectuales, de los doctos y de los sabios. Los humanistas romanos de fines del siglo II, y sobre todo el primero, estudiosos de la literatura y filosofía griega, como también de la reciente tradición literaria latina, fueron conscientes de la necesidad imperiosa de contar con espacios o centros privados, donde podían conservar las obras en las cuales cultivaban el espíritu y el saber. Si bien las noticias de estas bibliotecas privadas de insignes intelectuales son ocasionales, se puede hipotizar un catálogo numeroso y variado de ellos. Entre las más significativas que podemos encontrar serían las siguientes: la biblioteca de Tito Pomponio Ático, situada en la colina del Quirinal, heredada de su tío materno, conformada por cultos esclavos y un gran número de copistas. Ático, persona de gran riqueza y erudición, en su calidad de editor y bibliófilo, tuvo una entidad cultural de enorme valor. Segundo, la biblioteca de Marco Tulio Cicerón. La prolífica correspondencia epistolar entre Cicerón y su amigo Ático nos ofrece interesantes detalles del interés del primero por organizar y equipar una o más bibliotecas, con antelación y posterior al exilio. Es así como en el año 67 Cicerón le solicitó a Ático llevar a cabo tal deseo y verdadera pasión cultural en su vila de Túsculo. Debía adquirir en bloque una colección de libros en Grecia a un alto costo. Igualmente se armaba con donaciones de otros intelectuales y de autores con sus propias obras. El deseo de Cicerón se hace realidad al regreso de su exilio. A partir de los años 58-57, ahora con la ayuda técnica de Tiranión, el mismo que organizó la biblioteca de Fausto, el hijo del dictador Sila, libreros y copistas y un corpus de textos esencialmente griegos, pero también latinos, y con algunas colecciones de la biblioteca de Sila, pudo Cicerón materializarla y reorganizarla. Este finalmente debió preocuparse de una serie de bibliotecas en sus variadas vilas, en Túsculo, en Arpino, en Cumas, en Ancio y en su casa del Palatino. Asimismo, otras bibliotecas privadas transmitidas por La Fuente corresponden a la del máximo erudito de temas romanos, Marco Terencio Varrón, quien además de escribir sobre bibliotecas, obras que lamentablemente están perdidas, tuvo su propio centro de estudio privado, el que fue dañado en los tiempos de las proscripciones del Segundo Triunvirato. Importante fue también la biblioteca del historiador y biógrafo Cornelio Népote. Anteriormente, la de Catón el Viejo en Túsculo y Roma, quien confeccionaba artesanalmente con sus manos textos elementales necesarios para la educación de sus propios hijos. En el fondo, Cicerón, Ático, Nepote, Catón y otros fueron capaces de poseer y de memorizar grandes cantidades de libros, lo que el sofista e historiador griego Eunapio, en el siglo ya bastante tarde, IV y V después de Cristo, llamó entre comillas la biblioteca andante, cierre comillas, personificada en un hombre culto y sabio. En otras palabras, el bibliotecario se convierte en biblioteca. Una mención aparte está constituida por la biblioteca de la Vila de los Papiros, o de Pisón, quien fue cónsul en el 58 y suegro de Julio César en la ciudad de Herculano, devastada por la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo y sus rollos papiráceos carbonizados. Se trata de la misma biblioteca del filósofo y poeta Filodemo de Gádara, en Siria, quien reunió una colección de libros preferentemente epicureístas. En esta parte me he basado fundamentalmente en un excelente trabajo que está publicado justamente aquí en la Semana de Estudios Romano, en el volumen 14 del año 2006 del profesor Hugo Bauzá, a propósito de una investigación, de un estudio que él hizo sobre la biblioteca de Filodemo de Gádara. Esta biblioteca no contenía solo obras de carácter filosófico, ni solo textos escritos en griego. A pesar de su pésimo estado de conservación, existe asimismo un pequeño grupo de papiros latinos. Como se puede observar, parte de los rollos escritos en griego en la obra de los vicios y la virtud contrapuesta. Lo relevante de la vila de Pisón es que hasta el momento es el único ejemplo de las bibliotecas privadas que arqueológicamente han podido conservarse tanto en su sitio original como en el contenido de sus libros. Los esfuerzos actuales deben necesariamente concluir con las excavaciones.
lamentablemente se abre la casa, se vuelve a cerrar, hay problemas de fondo, vuelve a cerrarse, se vuelve a abrir, entonces no tiene una continuidad de trabajo realmente en lo que correspondía poder desarrollar. Los esfuerzos actuales deben necesariamente concluir con las excavaciones, no solo para recuperar totalmente el resto de la biblioteca de Filodemo, en particular la colección latina, sino sobre todo para restituir un patrimonio de obras de arte y una estructura arquitectónica imponente. Ahora bien, estas bibliotecas privadas, en vilas, tenían un común denominador, que sus propietarios eran personas de una notable capacidad económica y en su mayoría cultas y refinadas. Existió, como analizamos, hacia mediados y finales del siglo I, un interés creciente tanto de la nueva nobilita como de los humanistas latinos por acceder y tener colecciones privadas de textos. Todas ellas tenían una variedad de manuscritos originales y de copias. Tenían una organización, empleados y contaban con un sistema de copistas y de transcripciones adecuadas. Fue normal en aquella época que cuando alguien necesitaba consultar o estudiar algún rollo, se dirigieran a la biblioteca de algún amigo cercano. Qué actuales pueden ser estas palabras y recuerdo de cuántos de nosotros justamente visitamos y acudimos a la biblioteca, en este caso de don Héctor Herrera Caja. Por cierto, con todo este cuadro floreciente de bibliotecas privadas, estaríamos a portas de un cambio ascendente, culturalmente hablando, que tendrá sus logros y realidades en la época imperial. En ella, debido a la integración provincial y al proceso civilizador de la romanización, la cultura y la educación se desarrollaron en forma más extensa y transversal. De partida, se impuso un nuevo giro a las prácticas de lectura, como producto de una mayor circulación de la cultura. Por ello, el préstamo de libros fue asimismo una práctica más o menos habitual. La adquisición de obra se realizaba esencialmente a través del procedimiento de la transcripción, de las donaciones, tanto de los privados como de los propios autores, del tráfico y robo de libros usados, y una mínima parte mediante la compra, sobre todo en Alejandría, Atenas y Roda. Los libros eran extremadamente valorados a causa del altísimo costo de su producción y su escasez en el mercado. Igualmente, el uso de la escritura se expandió aún más, tanto en términos de funciones como geográficas, y por ello el grado de alfabetización entre los miembros y los ciudadanos del imperio aumentó en forma considerable. Sin duda, en este cuadro ascendente, culturalmente hablando, las bibliotecas jugaron un papel fundamental. Estos serían en el fondo los cuatro grandes contextos, los cuatro grandes ambientes que, vuelvo a repetir, se dan en forma interconectada o simultánea para que surjan estas bibliotecas privadas hacia final de la República y que dé, en cierta medida, el inicio, el puntapié inicial, los orígenes de lo que van a ser las bibliotecas públicas. Yo no me voy a referir a las bibliotecas públicas porque es obviamente otro tema larguísimo, pero conectándolo con el tema de las bibliotecas privadas y de 4 puntos, como en el fondo las primeras bibliotecas, las primeras 3 bibliotecas públicas que va a tener Roma hacia el final de la República y comienzos del Imperio están indisolublemente conectadas con lo que son o lo que fueron las bibliotecas privadas. Vinculado con lo anterior, un último aspecto a considerar es el origen de las bibliotecas públicas en la Roma. En este proceso, los nombres de Julio César, Asinio Polión y Varrón fueron relevantes. El dictador, después de su campaña contra Alejandría, 47, y al conocer directamente el influjo de la afamada biblioteca de la ciudad, y por evocar e imitar el lujo de las monarquías helenísticas, configuró un proyecto para crear la primera biblioteca pública. Sin duda, esto era algo nuevo, al menos en 3 aspectos. Por una parte, César quería hacer de Roma un gran centro cultural e intelectual, emulando a Alejandría. Por otra, creó la primera institución de la urbe donde la cultura y la educación pertenecían a la esfera privada. Y por último, deseaba de forma generosa hacer publicar lo que hasta ese momento estaba reservado a la élite. Suetonio nos señala que César encomendó al erudito Varrón a dirigir tal empresa. Como examinamos, Varrón es el mayor erudito y anticuario de aquella época, debió recolectar las obras necesarias, sistematizarlas, catalogarlas.
Sus 3 libros sobre las bibliotecas, como ya dijimos perdido, constituían el estudio propedéutico para la concretización del proyecto. Sin embargo, el asesinato de César por ahora lo truncó. Por ello le corresponderá el mérito al general cesariano, hombre político e historiador Asinio Polión, quien bajo el gobierno de Octavio Augusto creó la primera biblioteca pública en Roma, suceso que representó el inicio de una etapa en la historia y evolución de las bibliotecas en la URB y en el mundo romano. Afortunadamente, estaban dadas las condiciones y la madurez suficiente para la realización de la iniciativa cesariana. La biblioteca de Asinio Polión surgió entre los años 39-27, que coincide con el año de la muerte de Varrón. Por Plinio, sabemos que en el atrium de la biblioteca de Asinio Polión estaba expuesto el busto de Varrón, el único de los autores vivos gratificado con tal honor debido a su aporte como fundador de ella. Qué importante fue además el clima hospitalario donde se desarrollaron las bibliotecas, rodeado de esculturas, de retratos y de obras de arte, en la conjunción del texto y la imagen. Las evidencias literarias y epigráficas y los estudios actuales sostienen que la primera biblioteca pública romana, la de Asinio Polión, tenía la división en 2 secciones o edificios contiguos que contenían las colecciones de obras en lengua griega y en lengua latina. No sabemos con certeza la continuidad de esta primera biblioteca con posterior a la muerte de Polión, el 5 ya después de Cristo. Lo más probable es que la colección pasara a la propiedad de Augusto, la biblioteca de Augusto, y posteriormente a la gran biblioteca pública del emperador Trajano. Ustedes ven que ahí es una reconstrucción, un dibujo, si bien es cierto que actualmente en la zona del Foro Romano y del Mercado de Trajano se está excavando y está saliendo a luz lo que es la famosa biblioteca Ulpia, la biblioteca de Trajano, cuyo arquitecto famoso, Apolodoro de Damasco, fue el que creó. Si ustedes ven con las reproducciones, es una biblioteca gigantesca, con una luminosidad tremenda, con grandes pórticos, con grandes columnas en 2 niveles corintias y que tiene obviamente una majestuosidad completamente distinta a lo que van a hacer las bibliotecas privadas. Pero simplemente la menciono porque este no es el tema. Un último detalle: por largo tiempo coexistieron en Roma, en el tránsito de la República al Imperio, 3 bibliotecas públicas. La biblioteca de Polión, que ya vimos, la de Augusto sobre el Palatino en el templo de Apolo y la biblioteca o el Porticus Octavia en honor a la hermana de Augusto, Octavia. Esta biblioteca que tenemos aquí, la Biblioteca Palatina, inaugurada en el 28 a.C., es la única de las bibliotecas públicas, podríamos decir, o la primera, que se puede conservar, que se puede mantener, y las excavaciones arqueológicas en la zona del Palatino demuestran en esa figura, está en azul, las 2 secciones justamente que va a tener la biblioteca, que va a ser la sección griega y la sección latina, donde iban colocando los rollos en cada una de ellas. El príncipe, en este caso, Octavio Augusto, no podía quedar rezagado y dentro de sus obras públicas y actividades de evergetismo coloca a disposición de la comunidad la biblioteca. Lionel Castle, que ha estudiado bastante el tema de la biblioteca, afirma además que la relevancia del proyecto de Augusto en el Palatino es que actualmente tiene los restos más antiguos de una biblioteca pública romana. Si bien desde el punto de vista arqueológico su estructura es escasa y limitada, ayuda a comprender la arquitectura de ella como propia, no siguiendo los modelos griegos. Llegamos a las consideraciones finales. En el periodo tardo republicano e inicios del Principado, las bibliotecas privadas se incrementaron, dependiendo de una expresión de las necesidades de lectura, y se constituyeron en un ambiente fundamental de las vilae y de las domus de las nobilitas romanas. Son valorizadas como lugares de investigación, de consulta, de reencuentro con los textos, de conversación y de lectura privada como una forma tranquila de discusión y diálogo desarrollando el otium en medio de libros y amigos. En fin, se convirtieron en lugares de socialización. Por ello, muy actuales y prácticas fueron las normas arquitectónicas determinadas por Vitruvio, al sugerir que las bibliotecas estén ubicadas siempre hacia el oriente,
con mucha luz solar, de modo que los libros no acumulen, comillas, humedad ni polilla, cierre comillas. La proliferación de bibliotecas lleva consigo un avance técnico de codificación y catalogación. Se produce un mayor interés por la lectura y un mayor grado de alfabetización. Acercarse a los pergaminos y libros por parte de la comunidad fue un proceso largo, no exento de complejidades, pero que sirvió de vehículo para acumular y preservar conocimiento, mantener la memoria textual y bajar el nivel de analfabetismo. Más aún, como señala acertadamente Guglielmo Cavallo, comillas, el arco de tiempo entre César y Adriano emerge como la época de más alta producción, difusión y celebración literaria, figurativa y monumental de la cultura escrita. Cierre comillas. Finalmente, dentro de la biblioteca privada, entre los lectores resaltaban la élite aristocrática culta, igualmente políticos e intelectuales, y el grupo de gramáticos y retóricos, pedagogos y libertos, siendo por cierto hasta ese momento una minoría. La conjunción de libros y los materiales de cultura escrita, más el aporte estético de los pórticos y jardines, hicieron de las bibliotecas romanas un hábitat exclusivo y reservado, encaminado a convertirse finalmente en un espacio donde se hacía la vida. Fueron capaces de recuperar y conservar la memoria y la literatura más antigua de Roma. Su desarrollo se gestó esencialmente en el medio urbano, existiendo una relación privilegiada entre la escritura y la ciudad, entre los textos y la cultura urbana. Así, la biblioteca se constituyó por antonomasia como destinada a la conservación de la cultura escrita. Gracias. Bien. En el caso, digamos, de las bibliotecas y cuando se habla, digamos, de que a veces que se producían, digamos, textos en forma artesanal, mi pregunta va con relación a las tintas y a las formas de producción de estos textos, que ¿en qué medida habrán influenciado en que finalmente esto no se conservara o se perdiera mayormente? ¿Cómo se hacían las tintas? ¿Se podría, digamos, averiguar algo de eso? Bueno, dentro de lo que llamaríamos la evolución, la forma o la tipología de escritos que tenían los romanos fundamentalmente parten en un primer lugar con las tablitas de arcilla, las tablillas de arcilla, pero las primeras formas de escritura literalmente van a ser los rollos de papiro. Los rollos de papiro se mantienen a lo largo básicamente de todo lo que es la época republicana, y yo diría que ya a partir del siglo I y II, sobre todo el tercero después de Cristo, estos papiros, estos rollos de papiro son reemplazados claramente por el pergamino de la famosa biblioteca de Pérgamo y la idea de Pérgamo, y al mismo tiempo van a ser reemplazados por lo que llamaríamos después los códices. O sea, hay una evolución de tableta, de rollos, de papiro y después de pergamino, y finalmente los codex o códices, que vienen a ser en el fondo los libros actuales. Si nosotros mostramos prácticamente en una de las primeras diapositivas de los frescos que se conservan en Pompeya, algo representa el tipo de diversos materiales de la cultura escrita. Están el stylus, el cálamo, que era la especie de tinta donde se iba claramente escribiendo. Recuerden ustedes que además las tablillas de arcilla, que eran las que escribían en el fondo literalmente, fundamentalmente los pontífices máximos, eran tablillas que eran depositadas posteriormente en la puerta del pontífice para que la gente los pudiera ver. Todo esto finalmente viene redactado después, hacia el siglo I a.C., cuando Mucho Chévola hace la transcripción general y crea lo que llamaríamos los anales máximos. Entonces, hay bastante tipología de poder entender cómo van desde los papiros, desde los rollos, hasta llegar finalmente al códice, que sería el códex, el antecedente directo del libro actual. Pensando esta conexión que estableció entre la biblioteca privada y la vida pública, la cultura pública, ¿qué opina usted de la lectura en voz alta? Que es un tópico que yo he conocido más bien en el mundo griego, pero me interesaría ver qué relación establece en el mundo romano y en la biblioteca privada. Totalmente de acuerdo. De hecho, las primeras bibliotecas que surgen en Grecia, posteriormente la de Alejandría, van a tener esta conjunción de lo que es la lectura en voz pública. En el mundo romano, las primeras bibliotecas, como ya dijimos, son bibliotecas donde se podía llevar a cabo una lectura y un estudio completamente individual, pero también en voz alta. Era frecuente, y Suetonio nos cuenta, por ejemplo, que muchas veces Augusto, cuando estaba en alguna comida, en alguna actividad,
los esclavos le estaban contando y le leían efectivamente textos, rollos. O sea, yo diría que la lectura silenciosa y la lectura en voz alta se dio en forma completamente paralela en una y otra. Recuerdo uno de los pasajes interesantes, por ejemplo, de Petronio, el satiricón de Petronio, cuando Trimalción, en el fondo, se señala a él como una persona ostentosa, como una persona importante, porque tenía una biblioteca, y le dice justamente a los comensales que tenía una biblioteca griega, que tenía una biblioteca latina, pero no dice cuál es la tercera biblioteca. Y cómo se señala ahí al mismo tiempo de que la lectura en forma oral se mantiene constantemente. Y después incluso en el mundo medieval también se crea, porque se piensa que ya con los monasterios medievales, donde surgen estas bibliotecas privadas, o estas bibliotecas monásticas, se reemplaza esta lectura mucho más murmurada, silenciosa. Pero no, era normal, y Plutarco nos dice justamente en la vida de Lúculo, que en la biblioteca privada y pública había bastante murmullo por las discusiones, por los diálogos que se producían en el interior de ella. Mencionaste Luciano Cánfora, la biblioteca Scomparsa, acaba de ser traducido por una editora medio privada de Huelva al español. Y en ese libro está planteado uno de los temas más inquietantes de la filosofía, que fue la pelea entre el sobrino de Aristóteles y el discípulo Teofrasto. Y cómo Teofrasto, enojado, tomó la biblioteca de Aristóteles y se la llevó a Pérgamo. Y de ahí viene la pérdida de Aristóteles, el famoso libro de Rostani, el Aristóteles perduto, y que, según Cánfora, pero esa es una hipótesis de él, nosotros leemos un Aristóteles averroizado y no de Aristóteles, a causa del robo de esa biblioteca. Y la otra cosa que quería destacar, por si alguno no está al tanto, frente a Alejandría, en profundidad, a unos 4 metros, han encontrado los restos de la biblioteca que estaba situada a par del Musaion. Es decir, biblioteca y museo serían dos compartimentos muy cercanos a lo que era el palacio. Y ahora están exhumándolo y parece ser, según leí, que los alejandrinos han contratado a una empresa japonesa que a través de una tubería transparente van a hacer una especie de museo subterráneo y han dejado in situ todo el material, incluso estatuas que han encontrado allí. Eso se ha publicado y creo que en internet también se puede ver. Muchas gracias.